Bueno, buenas noches. Esta es una palabra que está escrita en el libro, en el Evangelio de San Mateo. No es palabra de hombre, no es palabra de nosotros. Es la palabra que Dios reveló a la persona que escribió este libro, el Evangelio de San Mateo. En el versículo, en el capítulo 24, veamos qué es lo que dice aquí. Y vamos a estar viendo en el versículo 30 en adelante. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Como ya dije, no es palabra de hombre alguna. Muchos dicen, sí, pero los hombres escribieron la Biblia. Sí, hombres escribieron la Biblia. No eran hombres cualquiera. Eran hombres que Dios les dio la revelación con el propósito que nosotros la podamos escudriñar, la podamos leer y entender, y de esa forma no estemos en la oscuridad de las tinieblas, como dice la misma palabra. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, y se refiere a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la verdad y la luz del Evangelio no resplandezca en ellos para que no se salven. ¿Cuál es el propósito del Dios de este siglo? Ya dijimos de quién se trata. Es siempre cegarle la mente al ser humano porque él sabe que él tiene muy poco tiempo para entrar en el momento final, donde él no va a poder hacer nada más. Él no tendrá perdón. Pero él no quiere irse solo al abismo. El propósito de él es llevarse a cuantos pueda arrastrarse para no estar solos en el lago de fuego. Y como por eso ha trabajado duramente utilizando a los que cayeron con él para engañar al ser humano, para cegarle la mente, para taparle los ojos, para que no vean la verdad. San Juan 8:32 dice de la siguiente manera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquel pueblo le preguntó a Jesús: ¿cómo dices tú? Conoceréis la verdad y que la verdad nos libertará. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Somos hijos de Dios, le dijeron. Y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Este pueblo ya se le había olvidado que antes de estar en las tierras donde Dios los había llevado, donde la tierra que fluía leche y miel, una promesa a Abraham de llevar a sus nietos a ese lugar. Recuerden, ese pueblo se le había olvidado que antes de estar en esa tierra habían sido esclavos en tierras egipcias, donde trabajaban arduamente, sin descanso, mientras los egipcios los gobernaban. Ese pueblo trabajaba arduamente para esa nación. Pero aquí a ellos se les había olvidado de que sus padres habían sido esclavos en tierras ajenas. Por eso ellos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Dios. Todo mundo dice lo mismo. Todo mundo.
pero porque no conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. En San Juan 1, 12 y 13, a todos los que confiesen a Jesús como su Señor y Salvador, no que se confiesen con el hombre no nos conoce. Nuestra confesión, porque por eso dice la palabra misma, todo el que creyere en su corazón, cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nos dicen eso, la escritura es que nosotros tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creer en su palabra y vivir su palabra. Por eso San Juan 5:39 dice que hay que escudriñar su palabra. Porque en ella encontramos que hay vida eterna. Y la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de él. En otro pasaje también Jesús mismo dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre que envíe a otro, al Consolador, al Espíritu Santo que estará con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él os recordará a ustedes todas las cosas que yo he hablado. Todo va paso a paso. Primero Dios hizo la creación. Génesis 1:1. Creó todo. La tierra, el cielo, los abismos, las aguas, la luz. Todo lo llevó paso a paso. Y de todo él vio que todo era bueno. Pero le pasaba algo. Le faltaba algo que no había decidido hacer todavía. Ya habían animales. Pero dijo, ¿y entonces quién va a gobernar los animales? Fue cuando él decidió y dijo, hagamos al hombre. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y él enseñoreará sobre todo lo que él ya había creado. Pero el hombre, dado a que obedeció a la voz de la serpiente y probó del fruto que Dios mismo les había dicho en sus oídos, de todo coman, pero de este árbol no coman, porque ustedes van a morir si comen de él. El hombre hasta allí era perfecto, porque había sido creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Hasta allí era el hombre perfecto. Hasta allí el hombre no tenía vergüenza de andar desnudo. Es más, dice la misma palabra, dice que ellos estaban desnudos y ninguno se avergonzaba. Pero por haber dejado que el pecado entrara en ellos, de allí inició la separación del hombre con Dios. Sin el primer hombre, de que todos somos descendientes, fue creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Todos tenemos la misma imagen de Dios. Todos. Lo que se ha perdido en nosotros es la semejanza, porque la semejanza es que Él es perfecto. Él es santo. Él es justo. Y mientras vivimos en esta carne, no podemos ser igual a Él. No, porque nuestra carne es mortal.
Nuestra carne es mortal. Pero un día también resucitarán los que murieron con Cristo. Resucitarán primero, según Daniel 12:2. Luego los otros resucitarán después. Pero dice así: muchos de los que ya duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, oiga bien, y aquí es donde debe poner atención. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, en otro sentido, para la condenación. Es que no existe condenación, dicen algunos. Si no estuviera escrito en la palabra de Dios, yo también diría lo mismo, que no existe. Y no tuviera temor de nada. No me hubiera apartado del camino oscuro. No me hubiera apartado de las cosas terrenales totalmente. En el mundo estamos, dijo Jesús. Pero no le pertenecemos al mundo. El que le pertenece al mundo es aquel que hace las obras del mundo y obedece a lo que el mundo le ordena a que haga. Y el mundo tiene un padre, tiene un rey, tiene un gobierno. El mundo tiene todo eso y se llama Satanás. Jesús mismo se los dijo: ustedes no son hijos de Dios, porque prefieren matarme a mí, que les he venido hablando la verdad. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, les dijo. Sí. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, no dice adultas. Hay que entender bien, la palabra dice adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo se constituye enemistad contra Dios? ¿Y para qué queremos ser enemigos de Dios? ¿Para qué? Cuando empezamos a hacer todo lo malo, todo lo contrario a la voluntad de Dios, somos ya considerados enemigos de Dios. ¿Qué va a pasar con los enemigos de Dios? Van a ser destruidos. Pero mire, vamos a donde empezamos, donde nos arrancamos, al capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a estar viendo el versículo 30. Y mire lo que dice acá en el versículo 30. Digamos del 29, arranquemos del 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Ahí vamos a llegar a lo que le estaba diciendo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Oiga bien, aquí pongamos atención: a sus escogidos, no dice a sus religiosos. Valga la redundancia, crea tu religión que crea que tiene, no será así. Si tenemos una creencia religiosa, pero no vivimos conforme a la voluntad de Dios, de nada nos sirve. Llámese como se llame, de nada sirve. Dios no busca gente religiosa, Dios busca gente que conozca su palabra, que obedezca su palabra y que le ame de corazón a Él, no del diente al labio. Esa es otra cosa.
Amar a Dios con el diente y el labio no tiene nada que ver. A eso Dios nos llama a nosotros hipócritas por ser así. Tenemos que amarle a Él de corazón, obedecer a su palabra. Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo conoceremos los mandamientos de Él? Así de fácil. No se puede. No se puede decir yo creo en Dios. Santiago nos enseña y dice, ustedes dicen que creen en Dios, bien hacen. Es creer. Bien lo hacen. Mas sin embargo les digo algo, que hasta Satanás cree en Dios, pero él tiembla. ¿Y nosotros qué? Nosotros no somos los que tenemos el temor de Dios. Por eso es que en un día, dice acá, lamentaremos si no vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y veamos lo que continúa diciendo. Y enviará a sus ángeles con gran voz, con trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí hay algo. En el versículo 35 dice de la siguiente manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces quiere decir que el cielo se va a mover. La tierra se va a mover entonces también. La Biblia lo dice, no lo decimos nosotros. Está escrito en la Biblia. Y si no le creemos a la Biblia, entonces no creemos nada. Porque entonces hemos decidido creerle más al hombre que a la palabra misma de Dios. Y si por eso dice también en pasaje que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así la palabra es bien clara, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque por eso nos enseña que creamos en su palabra. Y al creer a su palabra y obedecer su palabra, estamos haciendo la parte que Él nos pide que seamos, que obedezcamos a Él directamente. Vamos a ir terminando ya aquí. Pero por eso ya lo llevé a pasaje por pasaje de la historia que nos acerca a lo que está pasando. Dice bien, 40. Perdón, el 38. 37, perdón, continúa. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, oiga, comiendo y bebiendo. Y cuando dice comiendo y bebiendo, no se refiere a que coma tortillas, ni frijoles, ni arroz, ni nada, todo eso, ni carnes, ni bebiendo agua, soda, lo que sea, bebiendo. Cuando se habla y se refiere a eso, son bebidas embriagantes que pierden el conocimiento del ser humano, destruyen la mente que podía estar fresca. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, ponga atención. Estarán dos en el campo, fíjese bien lo que le digo. El uno será tomado y el otro será dejado. Hay aquel que se quede. Oiga bien, hay aquel que se quede. Porque se va a quedar. Porque tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de buscar a Dios directamente, de corazón, no de labios. A Dios no le agrada que nosotros lo busquemos a Él de labios solamente. A Dios no le agrada la gente altiva. Dice que a los altivos Él los verá de lejos. ¿Para qué queremos que Dios los vea de lejos y los puede ver de cerca?
Los altivos serán vistos de lejos. A los orgullosos, vanidosos, y empieza la lista con todos. Y no, muchos no creen, pero también dice, y a los borrachos, y a los idólatras, y a los que afeminados, a los que se echan con ellos, a las lesbianas, prostitutas, si no se arrepienten, también se quedarán. Dice el 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Qué triste para la que se quede. Termino con el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta es la palabra, la que anunciamos. Nosotros no anunciamos religiones. No podemos anunciar religiones ni doctrinas. Anunciamos la palabra que está escrita. Porque si usted se arrepiente de su pecado y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador y se vuelve a Él es el que quien lo va a salvar. Él es quien le va a perdonar los pecados. Porque delante de sus ojos nosotros no los podemos esconder jamás. Nadie. Vayamos donde los queramos ir a esconder. Y si no, veamos la historia de Jonás. Dios le habla a Jonás, vete a Nínive, anda a predicarle a Nínive del arrepentimiento, porque es una ciudad que está envuelta en pecado. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Porque él no quería que Nínive se arrepintiera. Jonás era un profeta de Dios, pero egoísta a la vez. Él no quería compartir lo que Dios les había dado a ellos, porque él no quería que Nínive se salvara. Y se escondió, se metió en la barca. Y dice que bajó al aposento bajo. Me imagino que era de unos 2, 3 plantas ese barco. Se bajó al aposento bajo del barco, adentro, y se durmió. Y empezó aquella barca a la turbulencia. El mar se estaba agitando y la barca ya no hallaban qué hacer. Y empezaron aquellos hombres a tirar todo lo que llevaban, creyendo que el problema era el peso en la barca. Pero no era el peso de todo lo que ellos llevaban, era el peso del pecado y desobediencia de Jonás, que iba metido en esa barca. Y eso es lo que los tenía a esa gente en turbulencia. Hoy en día, las cosas que están pasando no están pasando por gustos. Nosotros mismos hemos venido provocando que Dios se llene de ira. Dios no construyó el mundo. Dios no creó al hombre para que muriera. Pero nosotros hemos construido un modelo imperfecto, el que ahora nos provoca llanto, dolor, sufrimiento, tristeza, angustia, de todo. Y empezamos a decir, ¿por qué Dios nos está mandando tanta agua? Pues se lo están viniendo los ríos encima. Así decían aquellos hombres allá cuando Noé les había predicado 120 años. Después querían entrar en la barca, en el arca, como le queramos llamar. Querían entrar, ya no querían estar donde había mucha agua. El agua iba creciendo. Pero tuvieron tiempo de arrepentirse, no lo hicieron. Hoy en día hay tiempo porque la gente se arrepiente y no quiere. Se le habla la palabra de Dios y la rechazan.
Se sienten felices vivir el mundo que están viviendo, divertirse en la manera que se divierten, pero no saben qué es lo que viene porque no conocen la palabra de Dios. Cuando se les llegue el momento van a estar diciendo, ay, ay, ay y ay. Sí, hay castigo. Porque también hubo tiempo, hubo consejo, hubo palabra. ¿Sabe por qué los niños están cayendo en tanto desorden? Porque han desobedecido los padres a conducirlos por el camino correcto. Instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, para cuando sea grande no se aparte de él. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Enseñarles babosadas que no tienen nada que ver. Los llevamos por caminos oscuros, como dice la palabra en Proverbios 14, 12, 16, 25. Hay caminos que al hombre le parecen justamente derechos, pero son caminos de muerte. Pero allí van. Por allí van. Entrar por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la vida, a la condenación, y ahí van ellos. Entrar por la puerta estrecha porque angosto es el camino, angosta la puerta que lleva a la vida eterna y no la han encontrado. El mundo se goza de la manera más incorrecta. El mundo se goza de la manera más injusta. Que tanto que creen que ellos están en el camino correcto. Tanto que creen que lo que ellos están haciendo es lo mejor. San Juan 14, 6 dice de la siguiente manera. Yo soy el camino, dijo Jesucristo, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si creemos que vamos a entrar al reino de los cielos porque seamos buena gente o porque tengamos una religión, estamos confundidos. Al cielo no van a entrar religiosos de ninguna, no. Ni porque seamos personas que hacemos obras de caridad, no. El apóstol Pablo dijo, por gracia sois salvos, no es por obras para que nadie se gloríe de ellas. Termino ahorita. Tienes tiempo de arrepentirte y tienes tiempo de convertirte. El cielo tiene una puerta abierta para todo aquel que quiera entrar por esa puerta. Pero no se va a hacer por medio de una religión. No se va a hacer por medio de obras. Se va a hacer por medio de que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos de veramente vivir la vida con Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y tienen tiempo todavía. El que quiera arrepentirse, lo puede hacer hoy. El momento que usted vea este video. No mañana. No otro año. No en 20, 30 años más. No. No tenemos tiempo. Ahorita esta noche estamos bien. Ya vivimos este día. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. El día de nosotros fue hoy. Si hemos llegado hasta esta noche, ha sido por la voluntad de Dios. Pero si mañana no despertamos, ¿qué nos preocuparía? Ya entregamos nuestra vida al Creador. El resto le toca a Él. ¿Cuándo nos va a separar de esta vida? Que Dios me los bendiga y
No se enojen conmigo. Enójense con usted mismo y con Satanás por haberlos engañado.